Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una noticia interesante que lo podemos tomar tal vez como una lección de lo que funciona para empujar ciertas tendencias políticas. Y a ver, vamos a hablar un poco de Argentina, particularmente esta situación de Vicentín que tanto ya hemos mencionado. Que para hacer una pequeña contextualización, recordemos que Vicentín es esta empresa de cereales, que agrícola más bien, que el gobierno está buscando expropiar porque tienen una deuda bastante alta con el Banco de la Nación en Argentina y que esto ha generado mucha molestia y ahora se ha llevado a una situación compleja en que hay marchas contra marchas e incluso vemos una cierta reticencia, una cierta, ¿cómo decirlo? Eh, Preocupación por parte de Alberto Fernández de intentar ir para atrás con lo que ha dicho porque esto le ha generado una resistencia muy fuerte en tres frentes distintos que vamos a ver cuáles son, porque son importantes y que muestran que cómo se puede empujar cambio político incluso sin presencia necesariamente en el Congreso si es que se tienen esos tres frentes de manera conjunta. Pero veamos un poco cuáles son las declaraciones de Alberto Fernández que llevaron un poco que hiciera este video. Y son básicamente las siguientes. Aquí pueden verlo en el titular que dice: no soy un loco suelto, no ando con una chequera de expropiaciones, pensé que iban a salir a festejar. Y básicamente se le hizo una entrevista sobre distintas materias, pero se refirió particularmente a la situación de Vicentín y dijo lo siguiente. Y les pido que tengan un poco de paciencia porque vamos a leer un poco la declaración en particular de Vicentín para que se den cuenta cuáles son los distintos factores que influyen, ya que él, tal vez sin darse cuenta, está revelando qué es lo que lo hace ir para atrás con sus propuestas. Y leo lo siguiente. El presidente Alberto Fernández sostuvo este lunes que evaluó mal la reacción social que generaría la intervención de la cerealera Vicentín y aseguró que no es un loco suelto que anda con una chequera de expropiaciones. Y dice lo siguiente. Cuando miro para atrás y me pregunto qué hice mal en Vicentín, veo que me equivoqué porque pensé que estaba más asumida la situación de crisis. Pensé que iban a festejar. No pasó. Empezaron a acusarme de cosas horribles. En esa línea señaló que ante la reacción negativa se quedó esperando que alguien traiga una mejor solución, pero nadie me la ha traído. Lamentó. Además sostuvo que no quiere vivir en un país en que cada decisión se convierte en un Boca River y afirmó que se mantiene muy respetuoso de la propiedad privada. Yo no soy un loco suelto, dijo. No ando con una chequera de expropiaciones, aseguró el mandatario durante la entrevista radial. En ese sentido agregó: salgo y digo que me preocupa lo que está pasando con la principal exportadora oleaginosa del país y me dicen que soy un chavista que quiere expropiar. Si quisiera expropiar, no expropiaría una empresa en quiebra, sino una cerealera floreciente. Soy muy respetuoso de la propiedad privada, pero el Banco Nación también es propiedad privada, aseguró, defendiendo así el camino que siguió el gobierno nacional para intervenir en la empresa y proponer un plan de expropiación, iniciativa que parece haber quedado en el olvido por no tener consenso suficiente en el arco político y la sociedad. Entonces, ¿qué más? Leamos la última parte antes de que veamos los distintos factores que son importantes. Por otra parte, apuntó contra la oposición, especialmente a Juntos por el Cambio. Siento que la oposición encontró en el 2015 un método, el de la demonización absoluta, diciendo que iba a ser un país como Venezuela si gobernaba el peronismo. Pero los que hicieron un país como Venezuela con una inflación galopante fueron ellos, ahora es como que quieren volver con esa retórica. Entonces, ¿por qué me interesa esta noticia? Por un lado porque, aunque esto de la expropiación no se ha concretado, todavía está la posibilidad que se dé, pero parece ser, que el gobierno peronista Alberto Fernández está dando un paso para atrás. Y es porque se le atacó por tres frentes distintos con esto, que nos muestran un poco cómo se puede empujar cambio político, que es interesante, pero que son factores que tienen un cierto orden si es que vemos la historia argentina reciente. Por un lado, lo que es más notorio para algunos serán las marchas, manifestaciones que se han dado a lo largo de Argentina en contra de la expropiación de Vicentín. Como vemos, hace semanas comenzaron las expropiaciones y posteriormente han continuado semana tras semana, habiendo incluso marchas y contramarchas, manifestaciones a favor de la expropiación y contra la expropiación constantemente. Pero, como muchas veces los peronistas se adaptan, digamos, son muy fluidos a nivel ideológico y se tratan de adaptar a lo que quiere la sociedad para mantenerse en el poder. Cuando ven tanta controversia sobre uno de estos temas, muchas veces simplemente deciden dar un paso atrás porque es demasiado problema para algo que realmente no les importa tanto. Si los peronistas no tienen principios, simplemente se adaptan. Por eso hay peronistas que en la época de Menem hablaban casi como si fueran liberales y ahora algunos que suenan casi socialistas. Y si cambia la tendencia de la sociedad argentina se van a adaptar nuevamente porque muchos peronistas no es que tengan un principio fijo, simplemente se adaptan a lo que creen que les puede generar votos. Son populistas, dirían algunos. Para eso y eso siendo generoso, porque algunos peronistas son cosas mucho peores. Pero ese es el factor que más se nota. Y algunos podrían de manera equivocada pensar: son solo las marchas los que consiguieron esto. Y no, es realmente un factor dentro de varios. Y esto se nota porque con las mismas declaraciones del presidente Alberto Fernández en Argentina, podemos observar
que esto se da por tres ámbitos importantes. ¿Cuáles son estos? Por un lado, y lo dice cuando dice que lo han atacado y le han dicho cosas, es el ataque mediático. Argentina, antes de que pudieran darse estas manifestaciones con fuerza de gente con ideas más liberales o más de derecha, esta situación, tuvo que generar un mecanismo mediático para poder tener cierta influencia. Parte de ese mecanismo ha sido Spert, Milei, Echevarne, Laje. Entonces, hace más de una década que empezaron a entrar en los medios tradicionales numerosas figuras que empezaron a dar este discurso alternativo, a la vez que empezaron a surgir de manera paralela canales de YouTube de distintas tendencias en Argentina que empujaban también otras ideas. Todo eso fue un trabajo que igual tomó mucho tiempo, como digo, más de una década, para que progresivamente se empezara a hacer una cierta masa crítica, una base de personas dispuestas a hacer otro tipo de actos. Pero el primer paso para que esto se pudiera dar, y como se ve todavía influye, fue el paso de los medios. Porque con control mediático o incluso con influencia mediática importante, puedes empezar a tener grupos grandes de personas que después se organicen, convencer personas, y posteriormente cuando ocurren hechos políticos, puedes presionar mediáticamente. Entonces ese es un factor. Segundo factor es que una vez que se logró esa masa crítica, empezó a permitirse estas aglomeraciones de personas para que pudieran manifestarse y empujar una cierta dirección. Una de las ventajas, que ha sido siempre una crítica también del libertarismo, es que le accede a muchas veces a gente joven, personas jóvenes. Y algunos dicen que eso es un problema y no sirve mucho. Y tal vez a nivel electoral tenga sus problemáticas. Pero al hacer actuaciones como estas tienen una utilidad bastante grande, porque muchas veces son los más jóvenes los que hacen este tipo de actuaciones tal vez más artísticas, callejeras, o que muestran más pasión en su demostración política. Entonces eso le da una mayor presencia y presión, que ha sido un factor. Pero un tercer elemento, sin el cual tampoco habría sido posible esto, porque como podemos ver esto es de tres factores, es la presencia política. Incluso podemos observar que aquí Alberto Fernández se queja de que los políticos de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, que son básicamente los macristas, quienes fueron el gobierno anterior durante el periodo de Mauricio Macri, se sumaron a esta situación y aprovecharon de atacarlo por la arena política. Entonces, ellos no necesariamente tienen una convicción muy firme o duras con respecto a estos temas, son lo que llamaríamos la derecha tradicional en su país, y en nuestro país, en Chile y en otros países tendrán ustedes sus respectivas coaliciones de derecha tradicional, que no tienen necesariamente una ideología o unas convicciones muy potentes, pero que se adaptan dependiendo de lo que digan de repente también la presión social, de las manifestaciones, de distintas materias. Entonces al ver que había un empuje mediático muy potente y también después vieron que había gente que se empezó a manifestar en las calles, al juntarse esos dos elementos, pero fuertes, no minúsculos, sino con potencia, políticos tradicionales dijeron, bueno, aquí hay popularidad, aquí hay algo que nos puede servir electoralmente, así que vamos a empezar a sumarnos a esto y presionar políticamente. Y solo una vez que se juntaron esos tres elementos, se pudo notar que hubo una cierta influencia en estas materias. Que por lo mismo se pudo notar que se pudo empujar esta especie de cambio. Ahora, de todas maneras, el gobierno de Alberto Fernández todavía no es que cancele la expropiación, pero se nota que está ambivalente, se está tambaleando con respecto a la idea. Y aunque hay marchas a favor de la expropiación, el hecho de que esto se vuelva una materia controversial hace que ya se asuste un poco Alberto Fernández y decide ir más bien para atrás. Entonces, muy interesante. Y creo que es importante estudiar el camino argentino que permitió que se dé estas clases de respuestas, aunque haya un Congreso que no esté muy a su favor de este tipo de ideas más a través de la propiedad privada, y también un presidente que es todo lo contrario a las ideas de los que se están manifestando, pero que al lograr estos tres factores lograron presionar lo suficiente para que incluso puedan empezar a darse un paso para atrás. Pero insisto, muchos querrán repetir esto en Chile inmediatamente, pero si vemos el caso argentino, esto no es inmediato, esto es un proceso que fue largo y que primero logró que personas ingresaran a los medios tradicionales, porque no sirve solo los medios alternativos, y ahí empezaron a hacer también su mensaje a la vez que existían medios alternativos. Pero lamentablemente en Chile no tenemos esa situación, y noto que tal vez en otros países tampoco se da. Pero es interesante porque todo esto nos permite observar tal vez una estrategia o un mecanismo de presión que ha funcionado, que se observa en un país que es bastante estatista en lo cultural, digamos, como lo es Argentina, que ha sido efectiva esta estrategia, pero que lamentablemente no se puede necesariamente replicar en otros países inmediatamente, porque, insisto, esto es como una escalera, y primero hay que pasar los primeros escalones para poder llegar más arriba. Y primero, el primer lugar que hay que lograr es medios alternativos fuertes y presencia en los medios tradicionales. Una vez que se dé eso, se puede empezar a aumentar la masa crítica a lo largo de los años, porque es un proceso de años, y posteriormente se pueden dar este tipo de actos. Pero una situación bastante interesante. Felicitaciones a aquellos que han logrado hacer presión al gobierno de Alberto Fernández, y veamos cómo se da esta situación y esperemos que no se dé la expropiación de Vicentín. De todas maneras, recordemos que
que esto va a seguir avanzando y ustedes me pueden recomendar alguna noticia abajo en los comentarios. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.